A mí eso nunca me va a pasar, eso solo es algo que le pasa a la gente ignorante, a la gente que no está preparada. Yo sí me daría cuenta si algo así me está pasando. Muchas veces creemos que nunca nos va a pasar pertenecer a un grupo social de manipulación coercitiva. Sin embargo, todos conocemos o hemos conocido a alguna persona que en alguno u otro momento ha caído en algún tipo de grupo del que sospechamos sus finalidades o al menos sus formas. Cuando las personas se involucran en un grupo coercitivo, terminan pagando un precio muy alto, no nada más financiero. A veces terminan despojados de sus bienes, endeudados con sus bancos, con sus familiares, pero también aislados y separados de sus familias, de sus amigos, de sus parejas. Me está costando mucho trabajo decir esta porque creo que es las que más me pegan y de las que más vi y de las que más pinche coraje me da. Hoy te voy a platicar de técnicas de manipulación coercitiva presente en los grupos sociales y las consecuencias nefastas de esta manipulación coercitiva que te causan estos grupos espirituales de negocios, de desarrollo personal, de crecimiento e incluso religiosos. Así que pon mucha atención porque hoy hablamos de estas técnicas, cómo las emplean personas y grupos sin escrúpulos, qué es lo que causan, cuáles son las características de estos grupos coercitivos, cómo puedes reconocer un grupo coercitivo de este tipo y también una de las consecuencias que es muy delicada llamada la disonancia cognitiva, porque realmente es algo sumamente peligroso y con lo que hay que tener muchísimo cuidado. La manipulación coercitiva es una técnica utilizada para ejercer control sobre un grupo social, generalmente con el objetivo de obtener algo a cambio o para imponer una ideología o una creencia. Es un mecanismo distintivo utilizado por individuos, grupos u organizaciones y pseudociencias coercitivas para controlar a sus seguidores. Más allá de la apariencia religiosa o no de un grupo, independientemente de las creencias o las teorías a las que alguien pueda adherirse, es crucial prestar atención a los cambios psicofísicos y a las relaciones que esa persona mantiene con sus familiares y conocidos. Un grupo coercitivo, por tanto, es una comunidad cerrada en la que se ejercen procesos de persuasión, a veces sutiles, a veces muy evidentes, procesos de persuasión y manipulación sobre los adeptos o seguidores para obtener control sobre ellos. Aunque lo más común, o al menos quizá lo que más conocemos a nivel general, son grupos que promueven motivaciones religiosas, espirituales, financieras, de coaching. Lo cierto es que hay más tipos y en realidad muchos grupos sociales pueden presentar algunas características parecidas a las de estos grupos coercitivos, como ciertas compañías de teatro, grupos deportivos o incluso algunos grupos de carácter o más bien disfrazados de asociaciones con fines filantrópicos. Un punto importante que considerar es que un grupo coercitivo no se considera como tal en función de la ideología que promueve, sino con base en el comportamiento de los integrantes y las dinámicas que se instrumentan. Varios estudios demuestran muchas cosas en común de estos grupos. Por eso, independientemente de la índole que sean, si empiezas a notar que hay presentes este tipo de características, mucha atención. Estas sectas o grupos pueden captar a sus adeptos incentivando una supuesta superación personal, crecimiento, desarrollo, promoviendo movimientos para mejorar al mundo, prometiendo una ansiada libertad financiera o haciendo referencia a cualquier aspecto sensible que se vincule con las necesidades de las personas. Sí, Diana, hablas como si supieras de eso. Claro que lo sé, porque desafortunadamente me he topado con muchos grupos de diferentes tipos en los que muchas de estas características han estado presentes. O sea, no estoy hablando a lo güey. Para reconocer un grupo coercitivo, no hay que fijarnos tanto en sus ideales, sí, porque todos pueden tener ideales muy dignos o muy moralistas o muy elevados, sino en las formas, en los objetivos que la mayoría tienen en común. A ver, hay 4 puntos que pueden distinguir a estos grupos. Por lo menos el primero, hay la existencia de una líder o de un líder carismático que exige cierta lealtad, al que se le tiene cierta veneración, que generalmente está rodeada o rodeado de un aura de respeto.
El punto número 2 es que hay un adoctrinamiento basado en ideales extremos que a veces no tolera mucho el pensamiento crítico o formas diferentes de pensar. Otra característica que tienen estos grupos es que hay una explotación emocional, financiera y en casos graves y delicados, pero no aislados, desafortunadamente, explotación sexual de las víctimas. También el punto número 4 es que finalmente la autonomía personal queda muy reducida y las víctimas apenas tienen control sobre su propia vida, sus emociones, sus relaciones, su tiempo o sus finanzas. En este camino también estos grupos suelen criticar y rechazar tanto el entorno familiar como cualquier persona que se oponga a estos dictados del grupo. Por supuesto, todos estos discursos se ejercen acompañados de discursos que promueven el amor, que supuestamente inspira el líder a una comunidad, la promesa de una elevación al final del camino, independientemente de su naturaleza. 9 características y las fases principales de la persuasión coercitiva. La fase número 1 es seducción y captación. En un primer momento, los grupos coercitivos se aseguran de dar obviamente la mejor imagen. Durante la captación, los líderes se muestran amables, cercanos, expertos, confiables, ofrecen mucha atención, mucha protección, refuerzos positivos y utilizan palabras muy cálidas. Así, tratan de lograr que la víctima se sienta identificada con los valores que promueven y sobre todo ofrecen un acompañamiento y un sentido de comunidad que resulta muy tentador. La fase número 2 es el control del entorno. Los grupos de persuasión coercitiva buscan controlar el entorno físico y social de sus participantes. La fase o característica 3 es el mantenimiento de la dependencia y el dominio. Estos grupos de persuasión coercitiva fomentan la dependencia de los miembros hacia el grupo y hacia sus líderes. Se promueve la idea de que en el grupo vas a encontrar todas las respuestas y las soluciones y que sin este grupo los miembros no podrían ser felices o tener éxito. O sencillamente estarían fuera, perdiéndose de algo. En la fase 4 hay una imposición del pensamiento. Se busca una conformidad total y la aceptación acrítica de las creencias y doctrinas del grupo y aceptar sin cuestionar lo que se les dice. Cualquier duda, cualquier discrepancia se considera como signo de debilidad, deslealtad, incredulidad e incluso se le puede llegar a ridiculizar a la persona que piensa diferente. La quinta fase o manifestación es la manipulación emocional, obviamente. Se busca generar un fuerte vínculo emocional con el grupo y el líder, utilizando técnicas como el bombardeo de amor, que es como la primera fase, una recompensa intermitente, es decir, hoy te premio porque eres una gran persona, porque lo estás haciendo muy bien, pero mañana te ignoro. Y que el líder o los líderes o las personas de mayor rango, jerarquía hagan esto contigo, pues obviamente te tiene con la angustia de hoy sí quiero agradar, hoy voy a hacer algo mejor para agradarle, porque esta técnica es desgraciadísima. Se crea un ambiente de apoyo y camaradería y luego también se bombardean con emociones como culpa, miedo, dependencia. Se premia la lealtad y se castiga cualquier deslealtad. Y en muchos casos escuché alguna frase que decía nosotros contra ellos. Hay muchas frases que seguramente se te van a venir y te van a sonar. Epifanías everywhere. La fase 6 tiene que ver con el control y el adoctrinamiento. Una vez captada a la persona, comienzan a aplicarse esta serie de estrategias coercitivas que persiguen el control total. Las técnicas de persuasión coercitiva actúan en 2 direcciones principalmente. En primer lugar, tienen que aumentar la vulnerabilidad de la persona para hacerla más influenciable. Hay muchas técnicas para lograr esta vulnerabilidad. Y la segunda es que intervienen de manera manipuladora en la persona y en su entorno para transformar su forma de pensar, de sentir y de actuar. Se castiga con burla o vacío el pensamiento crítico. Si te vas a poner en ese plan, pues mejor ya no te pelamos porque es una persona tóxica, porque es una persona que no está abierta. Se implanta la creencia en las cualidades especiales del líder. Hay una manera de hacerlo muy específica. Todo el mundo está atrás del líder, todo el mundo lo sigue. Hay un marketing impresionante para imponer la autoridad del líder. En el aspecto número 7,
en el que hay una devaluación del mundo exterior, es una de las más críticas porque se desacreditan, se desvalorizan todas las fuentes de información externas a este grupo, incluyendo a los familiares y a los amigos que no pertenecen, a la pareja, a los hijos. Se fomenta la idea de que en el mundo exterior se está corrompido, la gente no ha despertado su conciencia, hay fuerzas malignas, ignorantes o débiles allá afuera que representan una amenaza para nuestra ideología y para el bien del grupo y de la humanidad. En el punto número 8, una de esas manifestaciones es un cambio de identidad. En lo que decía en algún momento, se busca reemplazar la identidad previa del individuo por una nueva identidad basada en las creencias y normas del grupo. Entonces, se le exige a esta persona que renuncie a su pasado en pos de una nueva versión de sí mismo mejorada y que es la que va a alcanzar todas esas satisfacciones y bienes personales. Y la técnica número 9 tiene que ver y es el lavado del cerebro, es la técnica de persuasión coercitiva más fuerte. Se distinguen cuatro tipos que son técnica de tipo ambiental, emocional, cognitiva y las que inducen a estados disociativos. Las técnicas de tipo ambiental intervienen sobre el entorno o sobre el medio ambiente del sujeto, controlándolo, manipulándolo. Y aquí hay varias formas. Una es el aislamiento. Sirve para dar mayor eficacia a la persuasión y consiste en encapsular a la persona del mundo psíquico, del social y del físico. En otras palabras, se le aísla completamente. Y aquí hay frases como, si tu familia no te ayuda, no te apoya, entonces que no te estorben. Yo hay que escucharlo muchas veces. Si no te ayuda, que no te estorbe. Si no te ayuda, que te despeje la pista. O sea, deshazte de cualquier persona que difiera de tu forma de pensar ahora porque te está estorbando, porque te está haciendo daño. Y eso lo que causa obviamente es que la persona diga, oye, sí es cierto, esa persona no me deja crecer, y te aíslas de esa persona. Es muy doloroso. Hay un control de la información en este punto, que es de controlar el ambiente. Toda la información exterior no sirve, no funciona, o la hacen de menos o la privan. Hay una creación de un estado de dependencia existencial. Consiste en hacer creer que la existencia de una persona depende de otra o de algo más o de ciertas actividades o acciones. Y hay un debilitamiento psicofísico, ¿ok? El debilitamiento físico se asocia a un debilitamiento psicológico, lo que a su vez conlleva a un debilitamiento de la capacidad de la resistencia en las técnicas de la persuasión. Por eso en muchos grupos o sectas hay pocas horas de sueño, hay poco tiempo de comida, porque evidentemente si tú bajas tus defensas, si tú físicamente no te sientes bien, esto te vuelve muchísimo más vulnerable. Dentro de las técnicas de persuasión coercitiva están las técnicas de tipo emocional, y aquí las motivaciones están condicionadas emocionalmente, por lo que si se logra influir en las emociones, estas influirán en las motivaciones y a la vez en los comportamientos. Hay dos principales. Está la activación emocional del gozo, que consiste en conmover agradablemente y se usa para atraer a los adeptos, para captarlos. Aquí vienen los momentos emotivos, los de festejo, los de alegría, en donde te conmueves hasta las lágrimas y el llanto, y luego viene esa gran satisfacción por la recompensa y las felicitaciones. Y por otro lado, en esta técnica de tipo emocional está la activación emocional del miedo, la culpa y la ansiedad. Mediante el uso de premios y castigos se instauran respuestas emocionales de miedo, culpa, ansiedad, vergüenza. ¿Por qué? Porque si me siento mal, lo que quiero es hacer lo mejor y lo que tenga que hacer para pertenecer a este grupo. Después están las técnicas de tipo cognitivo. Este tipo de técnicas de persuasión coercitiva están mediatizadas por las anteriores técnicas, obviamente. Y aquí hay un sujeto que ya está debilitado físicamente y con sentimiento de culpa, y por tanto que es perfecto para realizar una persuasión cognitiva. Y aquí vienen algunas técnicas. Hay una denigración de pensamiento crítico, mostrar la invalidez de seguir con tus propios pensamientos. Tu forma de ser y de pensar se reprime o se denigra o se ridiculiza. Existe aquí también la utilización de la mentira y del engaño, que consiste en distorsionar la realidad y la información mediante la ocultación de datos, obviamente, o la alteración de los mismos, o sencillamente las mentiras.
y también hay una demanda de codescendencia. Esta es otra de las estrategias y consiste en instaurar el pensamiento grupal o conformarse con lo que el grupo decide. En otras palabras, desarrollas o comienzas a desarrollar un hábito de conformidad y de sumisión. También está la identificación con el grupo. La identidad tiene que hacerse colectiva, de modo que cada individuo pierde su personalidad en pos de la del grupo. Hay un control de la atención en este punto, se manipula la presentación de estímulos, se puede controlar la atención hacia los puntos que el grupo quiere. Hay también un control sobre el lenguaje. Si controlas el lenguaje, se disminuye la libertad, se suprimen ciertas palabras y estas se cambian por otras que tienen ciertos valores diferentes, ciertos conceptos diferentes. El control sobre el lenguaje es muy fuerte porque aquí ya sabemos que hay ciertas palabras gatillo o ciertas palabras que estimulan y solo los miembros de la secta o el grupo entienden. Eso les crea este sentido de identidad, pero también se vuelven gatillos o detonadores para que se activen ciertos comandos mentales y que las personas hagan ciertas cosas. Técnicas de inducción de estados disociativos. La disociación se corresponde con estados de trance que surgen de la intensificación de una experiencia. Estos estados llevan a la pérdida momentánea de la conciencia y de la identidad y son más probables en ambientes totalitarios. He visto grupos y he sabido de muchos grupos que sin conocer realmente cómo funciona o tal vez conociendo la profundidad, cómo funciona la energía y cómo se abre tu psique, terminan causándote daños irreversibles emocionales. Porque en un estado de vulnerabilidad donde tus defensas están bajas, donde tus emociones están expuestas a flor de piel y te llevan a esa intensificación de la experiencia hasta sentirte en estados elevados, ahí es donde más te manipulan, donde más realmente pueden implantarte o meterte estos condicionamientos o adiestramientos. Estas técnicas pueden llegar a causar uno de los trastornos más delicados llamados disociación cognitiva. Todos en algún momento tenemos cierta disociación cognitiva porque se refiere a un conflicto mental que ocurre cuando los comportamientos y las creencias de una persona no concuerdan o dos creencias diferentes no concuerdan. El psicólogo Leon Festinger publicó su teoría de la disonancia cognitiva en su libro de 1957 llamado Una teoría de la disonancia cognitiva, donde expuso: las personas intentarán reducir esta disonancia para aliviar la molestia. El impulso de resolver la disonancia es conocida como principio de la consistencia cognitiva. ¿Cuáles son los efectos de las disonancias cognitivas? Tienen el efecto inmediato de causar sentimientos de malestar e intranquilidad, ya que las personas generalmente tienen un deseo innato de evitar esta molestia de la disonancia cognitiva, que tiene un efecto significativo tanto en comportamientos, pensamientos, decisiones, creencias y actitudes, relaciones interpersonales y la salud mental. Las personas que experimentan disonancia cognitiva pueden notar que se sienten ansiosas, culpables o avergonzadas. Como resultado de esta manipulación, de esta disociación mental, intentan ocultar a los demás sus acciones, sus sentimientos profundos o sus verdaderas creencias, tratan de racionalizar sus acciones o elecciones continuamente, se alejan de conversaciones, de personas o de debates sobre ciertos temas específicos, ignoran las investigaciones o los artículos o los consejos de especialistas que les puedan causar esta disonancia. Por supuesto, la disonancia cognitiva puede hacer que algunas personas cambien su comportamiento para que sus acciones coincidan con sus creencias. Este último punto es uno de los más preocupantes porque, por un lado, tienen un bombardeo de lo que deberían ser para pertenecer a este grupo social que les va a llevar a esa mejor versión de sí mismos, y por otro lado están rechazando lo que en esencia quieren o piensan, o a cualquier persona o situación o circunstancia que les dé una realidad o una perspectiva diferente. Esto
lo que ocasiona es un choque, lo que ocasiona es que la persona entre en esta disonancia cognitiva, tanto que incluso pueda llegar a tener o adoptar una personalidad completamente diferente, completamente desconocida, que termine por aislarse a sí misma de su familia, de sus amigos, de su pareja, de la gente, para poder seguir teniendo consonancia con este grupo o estas creencias que supuestamente le darán ese gozo o ese placer que necesita, que merece y que ahora quiere. Ojo, no estoy diciendo que todas las enseñanzas están mal, pero algo que mencioné en otro video: no pongas en ningún pedestal a ninguna líder, a ningún guía espiritual, sanadora o sanador. No pongas en un pedestal a pinches nadie, porque si esas personas están aquí, viviendo en la tercera dimensión o viviendo en este mundo, son tan reales como tú y como yo, sin importar el grado de poder o de dinero o de dones especiales que puedan tener. Todos somos susceptibles también de un día perder la cabeza y el piso y terminarle haciendo daño a otras personas. Así que si perteneces a un grupo y te sientes muy bien mientras te sientas bien, qué padre. Y cuando no, vámonos. No te debes a nadie, te debes a ti. No pierdas las relaciones que te enriquecen. Siempre es bueno tener mentoras y tener mentores y respetarlos y admirarles en su justa medida y nada más. Por favor, deja tu comentario, deja un like si hay mucho y pon y escribe aquí esos grupos a los que has pertenecido. Los leo por allá. Les mando un abrazo de sol, soy Diana Álvarez. Les mando un abrazo, les quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Y seguramente los que me conocen, que también conocen ese líder, él decía: si allá afuera les dicen que aquí les estamos lavando el cerebro, sí, se los estamos lavando, pero para dejárselos más limpios. O sea, llega a un grado que de verdad es, y es cierto, o sea, te lo están diciendo.